Un webinar más que realiza Alfonso Orozco y Asociados. En este webinar vamos a hablar, el expositor, el Eder Canté, va a hablar respecto a hasta dónde es legal un requerimiento efectuado por el fisco. Este es un tema que en la mayoría de personas que nos movemos en el medio empresarial, en el medio de la contabilidad en temas tributarios es un tema que siempre genera duda porque la administración tributaria, el fisco, realiza distintos requerimientos de información, de documentación. Entonces nuestro expositor va a hablar respecto a este tema, hasta dónde podemos considerarlos legales, este tipo de requerimientos, cómo es que hay que manejarlos. Para los que participan por primera vez en un webinar de Alfonso Orozco y Asociados, les comentamos, como va a ampliar más adelante nuestro expositor, vamos a tener ahí un periodo para preguntas y respuestas. En la medida que vayan surgiendo sus dudas, sus preguntas, las pueden ir colocando acá en el chat de la sesión de Zoom y nosotros nos encargamos ahí de irlas recopilando para que en su momento demos la respuesta debida. Muy bien, nuevamente bienvenidos a este webinar. Sin más, ahí vamos a presentar a nuestro expositor, facilitador del día de hoy. Él es Eder Canté. Él tiene pensum cerrado en la licenciatura de abogado y notario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene experiencia en coordinación de estrategias y diagnósticos fiscales para optimizar el pago de impuestos y para la recuperación de créditos fiscales. Es coordinador de defensa fiscal a nivel administrativo y judicial, lo que incluye procesos contencioso administrativo, casaciones y acciones de amparo. También es expositor en seminarios y capacitaciones impartidos por la firma Alfonso Orozco y Asociados relacionados con defensa fiscal y actualización tributaria. También tiene participación en cursos de capacitación de temas sobre derecho penal tributario, cursos de motivos y submotivos de los recursos de casación y cursos de inconstitucionalidad general y casos concretos. Es miembro del staff de la firma Alfonso Orozco y Asociados desde el año 2011. Actualmente desempeña el puesto de gerente de servicios tributarios y mercantiles. Muy bien. Sin más que agregar, por el tiempo que tenemos acá estimado para este webinar, les dejo ahí ya, al licenciado Eder Canté para que haga la presentación de su exposición del día de hoy. Por favor, Eder. Muchas gracias, Lick, muy amable. La verdad es que para nosotros es un gusto poder contar con ustedes y lo más importante es poderles transmitir un poco del conocimiento que hemos adquirido y definitivamente de la información que les vamos a remitir, sea de utilidad en su organización o cuando vayan a la SAT. Vamos a tratar de llevar una agenda. La sesión de inicio, 10 minutos, vamos justo sobre el tiempo, vamos bastante bien. El desarrollo del tema serán unos 60, 70 minutos, dependiendo qué tanto les quiera emplear, o por ahí a veces se me va la mano contando casos y contando experiencias, pero estaríamos entre 60 y 70 minutos. Para preguntas y respuestas estimamos un tiempo de 30 minutos. Si no llegaran a ser suficiente, pues ya vamos a hablar si nos extendemos o bien creamos otro live ahí para poder contestar las preguntas que queden pendientes. Quienes no han podido ingresar, estamos transmitiendo también en Facebook Live, por si quieren comentarle a sus amigos, si nos quieren ver. Entonces, por favor, si están en toda la libertad de compartir nuestra publicación para que también pues llegue a más gente la información que hoy les vamos a compartir. El tema, como bien lo vieron y se explicó, es hasta dónde un requerimiento a la SAT puede llegar a ser legal o hasta dónde puede llegar a ser ilegal.
Hay citaciones y correos electrónicos que recibimos constantemente de la SAT. Y en muchos casos, pues yo sí he visto quejas o nos quejamos en muchos casos de que hay personas o básicamente trabajamos para la SAT en estar atendiendo sus correos, en estar atendiendo sus requerimientos, en estar atendiendo todo lo que a la SAT pues, se le facilite su trabajo en alguna medida. Quienes tienen un asesor específico o cada año tienen un asesor, pues tendrán en su experiencia y están sabidos de que cada año que hay que estarles explicando situaciones particulares de la empresa. Para quienes no sabían, ustedes ya tienen un financiero dentro de la SAT que sabe cuánto tiene que pagar impuestos y ya les hizo sus proyecciones. Si ustedes no pagan dentro de la proyección que ellos ya realizaron, pues seguramente les alertará a la SAT por ahí por su sistema y les van a estar consultando de que por qué razón no pagaron algún impuesto. Entonces, eso es constante, constante, constante. Justamente cuando platicábamos del tema, si sería interesante o no, hace poco, justamente el 5 de septiembre, la SAT en su página de Facebook sacó un comunicado y en el cual indica que la Superintendencia de Administración Tributaria a la población en general informa y tenemos que estar muy al tanto por todo este tema de pandemia, tenemos que estar muy al tanto de lo que informe organismo judicial, SAT y alguna X incluso, porque el diario Centroamérica se volvió digamos los términos chapines, un plato de segunda mesa y muchas de las publicaciones ya no son publicadas por el diario Centroamérica. Por la dificultad y por la agilidad que se necesita, pues las organizaciones estatales han tratado o han querido dar a la información que sea pública para todos ustedes por medio de redes sociales. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que las redes sociales de este tipo de organizaciones nos compartan por medio de redes sociales. Pues acá dicen que las notificaciones relacionadas con ajustes o requerimientos de pago de impuestos se realizarán únicamente por los medios oficiales. ¿Y cuáles son esos medios oficiales? Acá es donde tenemos que tener claro cuáles son esos medios oficiales, los cuales vamos a ver aquí más adelante. Y si tenemos plazos, pues cumplidos en los plazos establecidos. A las direcciones establecidas en los contribuyentes. Aquí pues será la dirección fiscal o bien si yo ya habilité un correo electrónico para recibir notificaciones será al correo electrónico. Y acá hay algo importante, porque esto sucede mucho en aduanas. Y acá me indica, la presentación y pago de impuestos de cualquier tipo se realizará únicamente en el sistema de Cataraguate, el cual genera la boleta SAT 2000, que se debe presentar en un sistema bancario nacional para realizar el decretamiento directo a las cuentas de tesorería nacional. Entonces, si nos piden pago, debe ser por medio de un SAT 2000 o generarme un recibo de ingresos varios, el cual también me genera un SAT 2000, y esa es la única forma que a mí me pueden seguir pago de tributos y yo puedo demostrar el pago al Estado. Hacen un llamado a los contribuyentes que no se dejen engañar de falsos requerimientos de pago o solicitudes de depósito en cuentas personales de terceros. Entonces sí tenemos que estar muy bien, muy atentos a lo que publiquen las SAT. Y acá les quiero hacer una pregunta y quiero pedir ayuda al administrador del Zoom. Les vamos a programar una pregunta acá en esta aplicación para que ustedes ahí le den un clic y me contesten. Yo sé que es una pregunta capciosa, pueden haber amigos de la SAT, se pueden molestar, pero en realidad no. Es una pregunta, pues queremos evaluar y ahí ahorita vamos a dar un par de recomendaciones o qué consideramos nosotros. La pregunta es, ¿considera que el trabajo de los funcionarios de la SAT está pegado a derecho? Y acá tenemos un sí, un no, o en algunas ocasiones. Quisiera que me contesten, por favor, para poder definir y ya ver las respuestas que todos tenemos y poder platicar acerca de esto. Daré unos minutitos para que terminen de contestar y en cuanto ya estén las respuestas, por favor, igual proyectar en la pantalla. Si hay amigos de la SAT, por favor, no crean que esto es personal, nosotros entendemos su trabajo, solo queremos por ahí dar algunos comentarios porque a veces nosotros pues, creemos que es una hostigación por parte de la SAT, pero no, en realidad creo que cumplen su función
pero hay algunos casos donde sí o no podrían actuar con legalidad o no. Y este webinar, la verdad es que les queremos compartir muchas experiencias positivas que hemos tenido con auditores, los cuales han sido muy anuentes a dar más plazos, a estar más comprensivos que en otras ocasiones. Entonces, ¿me cuentan cuando ya estén las respuestas, por favor? Bien, tenemos un 10% que sí está pegado derecho y no está pegado un 8%. Y tenemos un 82% que en algunas ocasiones. Y acá no había respuesta correcta o mala. La verdad es que pues dependerá de nuestro punto de vista. Acá nosotros en nuestra firma pues no nos creemos dueños del mejor criterio. Cada quien puede tener un punto de vista distinto, pero sí hemos percatado en algunas ocasiones los auditores sí actúan conforme a derecho. En algunas ocasiones no lo hacen, pero entendámoslo, ellos están del lado del fisco, están del lado de que necesitan recaudar. Nosotros pues estamos del lado de pro contribuyente, ellos están del lado de pro fisco, entonces seguramente si nosotros estamos del lado del fisco, seguramente actuaríamos de alguna mejor forma con la intención de recaudar. Seguramente nosotros tenemos en alguna medida más fortuna si estamos del lado del contribuyente porque estamos del lado correcto, digamos. No son bromas, cada quien pues vela por los intereses de su institución y entendemos esta parte. Y la verdad que en muchas ocasiones hemos visto actuaciones por parte de funcionarios de la SAT muy atinadas, muy correctas. Recientemente, en el mes de julio, la Intendencia Jurídico emitió un dictamen que a mí me pareció extremadamente correcto. La verdad es que venimos alegando unos ajustes con relación a créditos fiscales por errores en las facturas y Jurídico se atrevió a emitir un dictamen correcto en el cual pues todos los que son contadores, los contadores acá, los que son abogados no tenemos en sí este principio, pero hay un principio de contabilidad que se llama sustancia antes que forma. Y estaba la factura, estaba documentado el pago por ello en error en la factura, en emisión de la factura, ya sea por vencimiento o por error en el número de resolución impreso en la factura. Y las nos ajustaban, a pesar que se demostraba que sí se había pagado, que sí se vinculaba con el proceso productivo de producción. Entonces, en estos casos vemos que hay una actuación apegada a derecho por parte del jurídico y esperamos que al momento de las auditorías pues siga siendo apegada a derecho. Hay actuaciones donde creemos que no, pero nosotros no estamos del lado de la SAT, entonces es un choque constante y creo yo que eso es lo bonito de nuestra profesión, de estar apoyando a los contribuyentes y si son contribuyentes pues hay que tener personalidad y definitivamente pues con toda personalidad asistir a las situaciones o los requerimientos que haga la SAT. Estábamos en el tema de citaciones o correos electrónicos. Veamos qué nos indica el artículo 21 literal B del Código Tributario. Obligación de los contribuyentes. Y esto fue una reforma que se adicionó en 2012, dentro del cual también, aparte de las obligaciones, también tenemos derecho, y yo no sé ustedes, pero yo he visto un cambio cuando nos atienden en la SAT, porque siempre nos han atendido de una forma correcta, de una forma educada. A diferencia de años anteriores, cuando íbamos a alguna ventanilla y nos atendían mal, hoy yo he visto un cambio por parte de la SAT, que siempre hay una intención de ayudar, y ya dependerá del sistema de ellos que se acceda o no a las peticiones de nosotros. Pero hay una obligación por parte de nosotros como contribuyentes también, no solo tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones constituye obligaciones de los contribuyentes, sean sujetos a imposición o no, entre otros, los siguientes. Y el numeral 3 me indica atender citaciones, comunicaciones y notificaciones por vía electrónica o cualquier otro medio válido en derecho realizado por la administración tributaria. Entonces, tenemos que atender citaciones, que lo que va a realizar la SAT es enviarme una notificación donde me están citando, me programan un horario, una fecha establecida. Hoy, durante todo este tiempo, también no hemos visto ni hemos escuchado de ninguna citación, porque la SAT se ha abstenido a estar citando y tal vez lo hace solo por correos electrónicos. Comunicaciones, que lo que hacen es oficios, requerimientos, o alguna información que el propio asesor que tengo yo por parte de la SAT me realiza. Y notificaciones por vías electrónicas. Si yo estoy adscrito a notificaciones electrónicas, pues ahí tengo que atender, estar muy atento a las notificaciones.
o cualquier otro medio válido en derecho realizado por la Administración Tributaria. Hoy por hoy solo se puede notificar personalmente o por medio de correo electrónico. Entonces, cualquiera de esos dos métodos puede ser realizado. Entonces, si a mí me realizan una citación, pues debo atenderla. Y vamos a ver, ¿qué efectos genera no atender una citación o correo electrónico? Hay efectos que me puede generar, positivos o negativos. Por ejemplo, si es un efecto negativo y si yo no atendí la citación y lo que yo hice fue hacer caso omiso al correo electrónico, ni siquiera le contesté, no tuve la cortesía de llamar a la persona a explicarle que tal vez no tenía tiempo o le iba a dar información posterior, entonces puede existir un traslado de expediente a fiscalización. ¿Y eso qué significa? Que van a fiscalizar y posiblemente, si proceda, valga la redundancia, me ajuste. Y eso me genera, pues definitivamente un costo y una defensa que debería realizar si considero que tengo el derecho. Ahora si no, pues definitivamente lo que se hace es alargarse el proceso y tal vez ya no tener ventaja o beneficio de las rebajas que se tienen al pagar voluntariamente los impuestos o las sanciones. Y acá, pues este es otro de los puntos. El proceso se podría alargar y tal vez aquí nunca se me llegó, nunca el ajuste o la información era de derecho y lo que yo tenía que mostrar era un documento. Y resulta que no lo atendí, no me importó, no le puse la debida atención y el proceso se alarga. Me van a notificar a la audiencia, voy a tener que defenderme, voy a tener que presentar mis pruebas, voy a tener una resolución. Mientras que si yo atiendo una citación o un correo electrónico, porque el proceso ahí se acaba. Hemos tenido muchas oportunidades dentro de nuestra organización de acompañar a clientes a citaciones o a algunos correos electrónicos que nos envía la SAT. Y generalmente lo primero que se hace es enviar un correo. Nos envían un correo y nos dicen, miren, tienen estas deficiencias, consideramos que deben realizar rectificaciones, por favor realizarla entre los 5 días. Primero, esos 5 días no están en la ley que yo deba realizarlo. En segundo lugar, no tengo una obligación de realizar la rectificación, la voy a realizar sí o sí, considero que debo realizarla o bien hay una audiencia que se va a realizar, que me esté notificando. Ahí ya tengo una obligación o hay una resolución que me indique que sí debo rectificar. En tanto no tengo una obligación legal, no tengo por qué rectificar y no tengo que hacerle caso a lo que me diga la SAT. Justamente hace un par de meses hablaba con un amigo y estaba preocupado porque asistió a una citación en donde le querían ajustar, en una importación le querían ajustar el porcentaje de los derechos arancelarios y él asustado porque le habían dicho, miren, 5 días tiene que pagar. En realidad no conocía el tema de derecho tributario. Y en 5 días tiene que pagar sí o sí. Y lo único que había era un acta, una suscripción del acta, en donde decía que si derivado de la auditoría se procedían ajustes, se iban a notificar por el medio correspondiente. Pero como el funcionario de la SAT le dijo que lo mejor era que pagara, porque así se evitaba un expediente, él asustado que tenía que pagar en 5 días. Entonces, no. Acá después de esta acta, pues lo que tiene que realizar, ¿sí?, es una notificación formal, ya sea una audiencia oral o una audiencia por escrito, pero no tengo una obligación en sí de pagar si yo creo que tengo el derecho y yo creo que las cosas las hice bien. Siempre es bueno acompañarse de un asesor. En otra ocasión nos mandaron un correo y nos decían que teníamos que rectificar un tema de retenciones de IVA mal compensadas y se atendió el correo, se dijo que no porque se había considerado que la empresa había realizado las actuaciones de manera correcta y no se contentaron, pues entonces ya nos llamaron, nos citaron. Generalmente la SAT pues, no nos atiende solo una persona, sí se respaldan de muchas personas y en esta ocasión fue de verdad exagerado porque nos acompañaron 10 personas y solo íbamos el cliente y su servidor. Y dije, aquí ya nos quisieron pues asustar en alguna medida porque puede ser que por la cantidad de personas que nos rodean, pues ya nos sentimos asustados y por ahí prohibidos de poder manifestar algún comentario. Pues los escuchamos, siempre vale la pena cuando vamos a una citación de la SAT escucharlos, a saber qué es lo que nos van a expresar. Y en esa ocasión los escuchamos y resulta que el tema era por una compensación que según ellos se tenía que hacer
muy similar a cómo se distribuye el IVA en crédito fiscal. En retenciones ellos creen que también se debe hacer así, pero la ley no me lo regula. Y lo que les planteamos o lo que les pedimos en esa oportunidad fue que nos leyeran qué regulaba el artículo. Entonces nos leyeron y les pregunté, en esta oportunidad les pregunté yo, miren una consulta, ¿en qué parte de ese artículo me regula que yo debo hacer la distribución conforme el registré el crédito fiscal de actividad local y exportador? Es que se entiende, me dice. Ah, bueno, entiende, lo entiende usted, yo no lo entiendo así. Y recordemos que el principio de legalidad me indica que la SAT debe actuar conforme lo que regula la ley, ni más ni menos. Entonces, acá hay una situación en interpretación que nosotros no estamos de acuerdo y lo que concluimos era que no íbamos a proceder a rectificar y que si querían proceder a hacer el ajuste, que procedían. Esto fue más o menos a principios del año pasado, seguimos esperando el ajuste, pero sí llegan a asustar en alguna medida cuando a uno lo acorralan entre 6 o 7 personas. Sabemos que es su función, pero al final de cuentas, pues también hay que tener personalidad jurídica, lo cual lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque, ¿qué beneficios? Así como trae consecuencias, también puede traer beneficios atender una situación por correo electrónico. Primero, demuestra personalidad fiscal. Y eso es importantísimo ante la SAT. Porque hay ajustes que posiblemente por evitar un proceso los aceptemos y digamos, bueno, sí, la verdad es que prefiero aceptarlo porque me sale más caro defenderlo que pagar el impuesto o las multas y sanciones. Pero hay casos en donde si yo acepto, pues el ajuste va a ser currente. Y si yo le digo, bueno, sí, sabe que lo voy a pagar por economía procesal, resulta que los demás meses van a seguir ajustando y eso, pues, no tendría personalidad fiscal. En cambio, si yo defiendo todos los ajustes, por pequeños que sean, incluso va a pensar, bueno, ¿sabes qué? A este contribuyente se defiende de todo. No, mejor no probemos, no lo hagamos. Porque hay contribuyentes que sí, como mi amigo que les contaba, que él quería que nosotros, que se pagara el impuesto y de alguna manera pues era procedente porque no había una obligación. Bueno, entonces les decía que por pequeño que sea el ajuste debe defenderse. También se tiene conocimiento de los criterios de la SAT. ¿Por qué los criterios de la SAT? Porque generalmente cada gerencia tiene criterios distintos. Y yo puedo tener clientes o una empresa, una gerencia grande y otra gerencia mediana. Se pueden que ser los dos mismos casos, estén completamente distintos y vale la pena conocer el criterio de cada gerencia. Esto lo voy a saber si yo voy a practicar, a ver sobre la situación, a ver sobre los correos electrónicos con los funcionarios de la SAT. Yo atiendo. La verdad es que no le tenemos que tener miedo a la SAT. Debemos ir con toda la personalidad del caso. Y si nos invitan, mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo que nos inviten, ¿verdad? Entonces, vamos a saber los conocimientos o los criterios actuales de la SAT, que son muy cambiantes. Este año, pues, eliminaron el criterio institucional relacionado con los ajustes que hacía la SAT porque el proveedor del proveedor, pues, no había cumplido con su obligación tributaria. Entonces, estos ajustes son muy cambiantes. El criterio que recientemente les comenté es algo interno, no ha salido público. Entonces, en alguna medida, al asistir, al estar yendo a la SAT, sabemos de esos criterios. Yo me enteré, pues, por un lado, por amigos y por otro lado, porque platicaba con un auditor en una auditoría y me contaba que este criterio ya lo habían cambiado. Entonces, posiblemente, pues, al atender auditorías, al atender situaciones a un correo, pues vamos sabiendo cuál es el criterio de la SAT y definitivamente podemos ir previendo posibles ajustes. Ahora bien, ¿debo atender las citaciones o correos electrónicos en los plazos que la SAT manifiesta? Y esto es una pregunta importantísima. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros tenemos nuestra día a día como contadores, como profesionales, como funcionarios, y nos llega un correo de la SAT y nos dice, mira, tiene que atenderlo entre los 5 días. Y pues es un caso de hace 3 años donde la información pues la tengo que ir a buscar
donde posiblemente ya no tenga, me cambiaron de computadora y las integraciones ya no las tengo. Y tengo que trabajar eso, por eso decía, pues, trabajamos para la SAT. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? ¿Qué es lo que pensamos? En caso de citaciones, sí, ya que generalmente se planifica fecha y hora. Ahora bien, vale la pena indicar que en caso de citaciones se pueden reprogramar. Están muy anuentes a reprogramarlas. Y si, por ejemplo, yo tengo una citación o algo planificado para la fecha en la que me está llegando la citación, yo en la resolución en donde me citan, está el correo electrónico, está la persona, para que nos comuniquemos, porque incluso depende de qué gerencia sea, generalmente tenemos que avisar si vamos en vehículo o vamos en Uber o por tema de parque. Y más ahora en tiempos de pandemia, todas las visitas son planificadas y no pueden exceder en cierta cantidad de visitantes en los edificios de la SAT. Entonces, si yo tengo planificado algo y no puedo atenderla, yo ampliamente puedo pedirle al funcionario de la SAT que modifiquemos la cita. Y ya en común acuerdo la, la llevamos a cabo a otra fecha. Eso sí, siempre lo recomendamos atender la cita. Nunca, pues, hacerse el caso que no voy a ir, no voy a ir, no. Atendamos la cita. Si no se puede ese día, pues propongamos otro día. Pero sí debemos atenderla. Vale la pena y mucho vale la pena. ¿Por qué? Porque creamos esa personalidad fiscal, vamos a manifestar, vamos a defendernos y vamos a compartir criterios de opiniones. En una ocasión asistía yo a una situación también y uno de los funcionarios de la SAT me habla después, mire, yo sí estoy de acuerdo con su criterio, pero la verdad al final es un criterio institucional y no podemos hacer nada. Se comparten también esos criterios, se puede platicar mucho de temas tributarios con funcionarios de la SAT, entonces vale la pena de ir. En caso de correos electrónicos, igual manera, siempre nos ponen un plazo, 5 días, 10 días, 3 días, pero eso no existe, no hay un plazo legal para atender un correo electrónico. Si yo puedo atenderlo entre los plazos que me está aquí, perfectamente. Pero si no, yo puedo ampliar el plazo. Eso sí, tengo que contestarlo, porque eso demuestra que sí lo voy a atender, pero no en la fecha que yo me propongo. Entonces, si llevo un correo y me dicen, miren, 5 días, miren, señor, disculpen, señor funcionario, o el nombre del correo que le haya llegado, tengo cierre, tengo planificado, se me complica atenderlo, pero lo estaría atendiendo más tardar en tal fecha. Ya me lo planifico y envío el correo electrónico con la información que sea necesaria para atender. Pero eso debo tener personalidad y eso es importantísimo. Entonces, no hay un plazo legal para atender los correos electrónicos. Estos correos electrónicos yo los puedo atender días después. Eso sí no van a ser meses, ¿verdad? O sea, tengo que atenderlo, tengo que darle la atención debida, porque sí tengo una obligación de atender las situaciones o requerimientos de la SAT. Lo que sí puedo hacer es ampliarme, porque no hay un plazo legal. Pero sí debo atenderlo, ¿no? No voy a hacer loco y nunca lo voy a contestar, porque ahí tengo el riesgo, pues, que se traslade a fiscalización y ya pues, me notifiquen por los medios legales una audiencia o el ajuste o lo que sea. Pero sí debo tener esa tranquilidad de que tengo plazo para atender citaciones o tengo plazo para atender correos electrónicos. ¿Para qué no tengo plazo? ¿Para qué tengo un plazo muy corto? ¿Y para qué si tengo que darle la debida celeridad? Pues es para los requerimientos de información. Estos requerimientos de información, desde mi particular punto de vista, no están siendo notificados como deberían ser. El problema es que generalmente lo hacen en reclamos de créditos fiscales. En ajustes o auditorías de fiscalización, ya sea por programación o auditorías integrales, pues tratan de sí notificar cuál es el alcance de la auditoría y quiénes van a ser los auditores. Pero, ¿qué me dice la ley? El artículo 21, literal nada del Código Tributario, decreto 691 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, porque este ha sido reformado, no relacionado a los derechos de los contribuyentes, específicamente en el numeral 12, el referido artículo establece que el contribuyente debe ser informado al inicio de las actuaciones de control o fiscalización. ¿Cómo va a ser informado? Pues con una notificación en donde establezca la naturaleza y alcance de las mismas, así como sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y que en las mismas se desarrollen en los plazos de ley. Hoy por hoy la SAT lo trata de cubrir con una providencia de trámite, pero en realidad esta providencia de trámite no es muy específica, porque debo ser informado del alcance de la auditoría. Si a mí me van a auditar ISR, pues solo se tienen que concentrar en ISR y debe ser específico ISR.
También a revisar ISR, IVA, ISO debe ser específico y no se pueden ir a otros impuestos. Si me van a revisar solo IVA, solo IVA. Y no me podrían ajustar otros impuestos. Recientemente vimos un ajuste al ISR y resulta que los argumentos para el ajuste eran muy relacionados con el IVA. Entonces parecía que el auditor había confundido el alcance o la forma de auditar, porque creyó que los ajustes del IVA también se podían replicar al ISR, y lo cual no es así. Pues sí debemos ser informados. Si voy a tener una fiscalización o una notificación por fiscalización, la cual me van a ir a revisar y me van a ir a contar las costillas, digamos, en términos chapiles, pues sí debo estar muy concentrado en qué me van a notificar. Y debo exigir este documento en el cual se me indica el inicio de una fiscalización, la naturaleza y alcance de la misma. Además, en las partes conducentes de la letra I del artículo 3 de la Ley Orgánica de la SAT, decreto 1-98, se regulan las funciones de esta. Se regula que una de las funciones de esta es, 1, RI, realizar con plenas facultades por los medios y procedimientos legales las investigaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines y establecer con precisión el hecho generador y el monto de los tributos. Me deben informar y debe ser por los procedimientos legales. Con plenas facultades por los medios y procedimientos, ¿qué es lo que me están tratando de informar acá? Es que el auditor tiene que tener esa autorización o ese nombramiento. Porque no me pueden mandar 3 auditores distintos y tal vez solo uno estaba investido con esa facultad de poder fiscalizarme. Recordemos y tengamos muy en cuenta que la información que yo le estoy trasladando al funcionario de la SAT debe ser una información confidencial. Y para podérsela yo trasladar, pues me debe demostrar que él está investido con estas facultades de poderme requerir la información. No es solo porque traiga el logo de la SAT, no es solo porque él haya firmado, debe haber un nombramiento específico para que él tenga esa función de fiscalizar. Recordemos que la información que le entregamos es confidencial, son nuestros impuestos, es nuestra contabilidad. Debemos tener mucho cuidado con la información que le damos a la SAT. Plazo para atenderlo. Este requerimiento de información debe ser atendido con toda la seriedad del caso. Acá si no nos podemos hacer los locos, no se puede traspapelar, no le puedo poner la importancia, digamos que no le puedo dejar de dar importancia al requerimiento, porque sí existe un plazo legal y hay consecuencias en no presentar la información. En reclamos de crédito fiscal, pues la consecuencia seguramente es que no me devuelvo. Pero en auditorías integrales el reclamo es resistencia a acción fiscalizadora. Y ojo, mucho cuidado con esto, porque esto pues, nos puede llevar a la vía penal o a la vía administrativa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el requerimiento de información. En nuestra empresa debemos tener procedimientos bien claros y detallados de cómo se deben atender esto. Nosotros hace poco pues, tratamos de crear procedimientos así, con base a la experiencia de cómo atender una auditoría, pero esta era de crédito fiscal. Podíamos adelantar cosas previo a la auditoría y ya al momento de la auditoría tenemos qué vamos a hacer el día 1, qué vamos a hacer el día 2 y qué vamos a hacer el día 3. Pues son 3 días ahí los que tenemos. Entonces yo les recomiendo planificarse. Cuando uno recibe el requerimiento de información, no a la carrera empezamos a bloquear, no. Nos sentamos, vemos todos los ítems, que no van a bajar de 28 ítems los que tenemos que entregar, todos los documentos, y empezamos a enlistar, leer claramente y decimos, bueno, esto lo voy a hacer yo, esto lo va a hacer fulanito, esto lo va a hacer menganito, ¿para qué fecha? Y cuándo ya lo tengo que tener, porque aparte de eso tengo que tener la firma del contador y hoy en tiempos de pandemia pues tenemos que llevar la información a su casa, tenemos que programar que visite, hoy tenemos que estar más atentos en el tema de planificación. Yo les aseguro que la planificación, atención de auditoría va a ser un éxito, seguro. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento a revisar el requerimiento de información, ya designo quién va a hacer ciertos ítems y qué plazo le vamos a dar. Incluso ya podemos hasta programar cuándo el contador puede ir a firmar, o si el que está teniendo auditoría es el contador, pues ya tiene planificado cuándo puede empezar a hacer planes con las firmas de las certificaciones. Entonces, sí vale la pena sentarse tranquilamente a ver este plazo, porque este plazo son 3 días y sí pueden, ¿qué vamos a hacer el día 1? ¿Qué vamos a hacer el 2? ¿Y qué vamos a hacer el día 3? Generalmente las auditorías, cuando eran muy fuertes, pues las hacían de campo, hoy van a ser de gabinete, por el tema de la pandemia.
Entonces tenemos que estar, incluso llevar un listado de qué estamos entregando. ¿Por qué? Porque pues, los auditores son humanos, puede pasar cualquier accidente y la información que se puede llevar pues, puede ser sensible para la empresa. Generalmente la información original la cotejan, la chequean y la devuelven. En caso no, pues dejar un salvoconducto de que le dé información original para que este sea firmado y sea en el respaldo por cualquier emergencia. Entonces, vale la pena tener todas esas recomendaciones y atender todos estos consejos que les estamos dando. El artículo 93 del Código Tributario regula en el primer párrafo resistencia a la acción fiscalizadora. Y esta es la consecuencia específica si yo no tengo una auditoría integral en la cual me están yendo a fiscalizar de manera esporádica o la SAT sin ningún requerimiento. Y acá me dice que tengo 3 días básicamente para presentar la información. ¿Qué ha pasado últimamente? Y yo les soy honesto y la verdad esto se los aplaudo a la SAT. Es que no han sido tan estrictos con estos días. Yo le puedo presentar una petición al auditor en que, ¿por qué? Porque se me complica la movilidad de mi personal, porque tengo a 2 de 5 personas en cuarentena, porque tengo a 3 enfermos, porque qué sé yo, porque X o Y, se me complica, pero eso sí debe ser cierto, pues, o sea, no vamos a tratar de ganar tiempo por algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque si no nos pueden acusar de simulación o falsedad. Entonces, yo le pido al auditor que me dé plazo. En unos casos hemos logrado hasta 3 semanas de plazos mientras el personal de contabilidad se recupera. En otros solo hemos pedido una semana. Entonces dependerá del caso específico, pero de verdad los auditores de la SAT están muy anuentes a dar plazo por temas de pandemia, han sido muy accesibles, les soy honesto. Entonces sí, vale la pena evaluar cómo está mi equipo. Tengo todo para atenderlo, lo atiendo. Y si no, pues de manera atenta le pido al auditor de la SAT que me dé un tiempo más para poderle presentar la información. ¿Qué hacer cuando no puedo cumplir un requerimiento de información extenso? Pues seguramente van a haber auditores, y lo hablábamos nosotros, en algunos casos sí, en algunos casos no. Y puede existir algún auditor que diga no, pues yo la información la quiero en el tercer día y punto. ¿Y qué hacemos? No lo voy a cumplir, yo sé. Y me pueden tratar de resistencia a la acción fiscalizadora. Yo lo que quiero evitar es eso. Pues existe una garantía constitucional, la cual puede ser el amparo. Y el amparo, pues la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen. Ya sea que esta acción provenga de personas o entidades de derecho público o privado. En este caso, pues es de las áreas de derecho público. Y el motivo es cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiera medio de recurso de defensa suspensivo. Ante requerimiento de información, hay criterios que no se puede plantear nulidad. Entonces lo que me queda es plantear un amparo, pidiendo el amparo provisional y que se me extienda un poquito el plazo. Pero yo les aseguro que hoy por hoy no va a haber necesidad de acudir a esta instancia porque muchos funcionarios de la SAT están muy accesibles en cuanto a dar más plazo para requerimientos de información. Pero en caso extremo, pues definitivamente esta puede ser una salida. ¿Cuándo no debería considerarse que existe resistencia a la acción fiscalizadora? Vamos a ver esto, y esto es muy importante porque en el artículo 93 del Código Tributario hay verbos rectores que debemos tomar en cuenta y en los cuales no debemos incurrir. ¿Por qué es que yo les digo que debe ser por escrito la petición al auditor para dar un poquito de más plazo? Porque es mi documento de respaldo para no incurrir en resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Cómo voy a demostrar que yo no estoy resistiéndome a presentar la información documentándolo por escrito o presentando parcialmente la información? Aquí no hay ninguna intención de que no me auditen, no. Lo que yo no tengo es tiempo para poder atender la auditoría, pero sí lo voy a atenderlo. Por eso les digo, denme plazo, yo se las doy tal fecha. Esto, la resistencia a la acción fiscalizadora solo va a ser con los requerimientos de información notificados legalmente, con los que hemos en segundo. En primer lugar eran
citaciones y correos electrónicos. En segundo lugar, vimos las notificaciones y solo con estas notificaciones se va a considerar que hay resistencia a la acción fiscalizadora. En citaciones no, en correos no se va a considerar o no se podría tipificar resistencia porque acá la ley expresamente me dice que los 3 días son contados a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento hecho llegar al contribuyente para presentar la documentación o información de carácter tributario, contable o financiero. Toda esa información me pueden pedir y si yo no lo hago dentro del tercer día, contados a partir del día siguiente, pues seguramente podría incurrir en resistencia a la acción fiscalizadora. Hay algo importante, aquí está aquí atrás. Hablamos de los verbos rectores, y es que el verbo rector es la acción u omisión que obstaculice o impida. Entonces hay acción, omitir, y primero que obstaculice o impida el acceso inmediato a los libros, documentos, archivos o al sistema informático del contribuyente que se relaciona con el pago de impuestos, así como la inspección o verificación de cualquier local, establecimiento comercial o industrial o oficinas de depósito, contenedores, cajas, registradoras y medios de transporte, en los casos en que la administración tributaria deba requerir el acceso inmediato para evitar el riesgo de alteración o destrucción de bienes. Ahí hay resistencia, aquí hay un dolo, y eso es importantísimo, que veamos, hay una intención de no presentar, hay una acción o una omisión pensada, pero también puede llegar a ser error, y aquí es donde vamos a ver más adelante algo que no comparto. Dependerá caso concreto, pero no podía ser así tan abiertamente resistente a la acción fiscalizadora el omitir el registro contable de las cuentas de banco. Y creo que me fui. Voy a retomar la presentación con problemas de internet, problemas técnicos. Voy a retomar, si quieren, desde el artículo, no sé, tal vez alguien que me explique de dónde me quedé, tal vez por el chat. No fueran tan amables. Artículo 93, me dice, muchas gracias, Mónica. Muy amable, gracias. Entonces voy a regresar, retomar acá en el artículo 93, la resistencia a la acción fiscalizadora, en el sentido de que tengo 3 días contados a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento hecho llegar al contribuyente para presentar la documentación o información de carácter tributario, contable o financiero. Entonces, ¿qué pasa si yo no presento? Pues tengo resistencia a la acción fiscalizadora. Debo estar muy atento. Acá les explicaba, les platicaba antes de que me fuera de la presentación, que hay verbos rectores y está la acción u omisión que obstaculice o impida el acceso inmediato a los libros y a todos los documentos que sean necesarios para verificar el cumplimiento tributario. Entonces hay un dolo acá y hay una intención porque hay una acción u omisión. La omisión pues puede ser intencionalmente no hacer algo o intencionalmente omitir cierta información para obstaculizar la fiscalización o impedir. Entonces vale la pena ver los verbos rectores que nos regula este artículo 93 y acá me indica que impedir o obstaculizar, estos son los 2 verbos de las actuaciones o diligencias necesarias para que la administración tributaria pueda determinar, fiscalizar o recaudar los tributos. ¿Y cómo puedo impedir? Pues no entregando la información. ¿Cómo puedo obstaculizar? Pues poniéndole trabas. Si yo vivo tal vez o tal vez tengo mi empresa en un edificio y posiblemente yo desde abajo digo que no dejen pagos de la SAT, pues eso sería considerado obstaculizar. Y acá la SAT tendría que realizar otras diligencias, como por ejemplo, medidas de urgencia para, por medio de un juez, obligarme a dar la información,
pero puede ser algo que se considera resistencia a la acción fiscalizadora. Negarse o negar a proporcionar la información e impedir el acceso inmediato a los libros, documentos y archivos o al sistema informático del contribuyente que se relaciona con el pago de los impuestos necesarios para establecer la base imponible de los tributos y comprobar la cancelación de la obligación tributaria. Entonces, si yo me niego a proporcionar toda esta información, si yo no la doy, seguramente va a ser considerado resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Y cómo puedo demostrar que yo no me estoy negando? Indicarle, pues mire, mis libros los tiene el contador, yo los estoy ubicando, le muestro las llamadas, él me dice que me los va a traer no al tercer día, al cuarto día, porque mi contador vive hasta Escuintla, por ejemplo, o yo estoy en Escuintla y mi contador es de la capital, y pues evidentemente la movilización va a ser más difícil, más hoy en tiempos de pandemia. También negar o negarse el contribuyente a proporcionar la información referente a actos o contratos u hechos o relaciones mercantiles con terceros generadores de tributo. Esto me lo van a pedir seguramente en algún momento cuando quieran fiscalizar a un tercero, pues se me tiene que solicitar para evaluar la relación que genere tributos. Entonces tengo que dar esta información, pero eso sí, esta información debe venir expresa y debe venir clara en el reglamento de información, porque no podrían indicar que hay resistencia a la acción fiscalizadora cuando ni siquiera se me pidió. Entonces tenemos que tener clara esa parte. No rehacer, el verbo rector, sus registros contables o rehacerlos fuera del plazo establecido en el presente código. Recuerdan que son 2 meses según el código tributario para rehacer los libros contables. Entonces, si yo no los hago, yo pues se me excluyeron y yo nunca los quise rehacer y la SAT me llega a fiscalizar, mi argumento para no entregar la información no puede ser, miren, es que se me excluyeron y no los he hecho. Porque para eso tengo que yo demostrar mucha información. Tengo que primero demostrar una denuncia ante el MP, que se me excluyeron, me lo robaron o cualquier situación externa. Levantar actas para documentarlo seguramente y pues definitivamente realizarlos. Yo no podría indicar que no los tengo porque se me excluyeron y eso pasó hace 3 años. Ahí hay resistencia a la acción fiscalizadora. Pero sí puedo no entregarlos si tal vez la información fue hace un mes, ¿verdad? Y yo tengo los documentos que demuestran que hace un mes pasó el hecho. Entonces, siempre vale la pena documentarnos, documentalmente. Yo tenía un profesor en la carrera de perito contador que siempre decía, no es desconfiar de nadie, sino comprobarlo todo. Eso puede ser importantísimo en los registros o en la información. Pues no es que yo no le esté creyendo, demuéstreme que de verdad eso pasó. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Pues seguramente con actas notariales o la denuncia penal en el Ministerio Público. Omitir el registro de los libros contables de las cuentas bancarias e inversiones que posean los distintos bancos o grupos financieros. Y aquí hay una línea muy delgada entre omitirlo intencionalmente u omitirlo pues, por error, desconocimiento. Yo sí vi, y les soy honesto, muchas sanciones por resistencia a la acción fiscalizadora por contribuyentes que se les olvidó que tenían una obligación de consignar sus cuentas bancarias en los libros de contabilidad y sí existió en alguna medida ese desfase. Algunos tuvieron suerte y seguramente lo que hicieron fue pues, agregarlos y ya entregarlos, otros ya no tuvieron la suerte y sí les cayó la multa. Entonces sí vale la pena estar muy atentos a estos requerimientos. Yo considero que debe hablarse caso por caso porque puede existir un error, pero también puede existir alguien que intencionalmente omita la información con tal de evadir impuestos. Entonces sí tiene que estar muy atento. Se entiende que hay emisión de registro de libros si el contribuyente no registra una o varias cuentas bancarias que se encuentren a su nombre en los distintos bancos o grupos financieros de la República Guatemala o fuera de ella. No elabora las conciliaciones bancarias que determinen la razonabilidad del saldo contable y las partidas de diario no están soportadas por los documentos que originan la transacción. Entonces, estos para mí son errores contables que no deberían ser sancionables con resistencia a la acción fiscalizadora, sino que tal vez con una multa formal. Pero ya así están las leyes y lo que tenemos que hacer es cubrirnos las espaldas. La sanción, pues, equivalente, la multa es equivalente al 1%, y si hay una recurrencia, pues la sanción se duplicará. Entonces debemos estar muy atentos. Si por el cumplimiento de lo requerido con condición tributaria es necesario la intervención de juez competente, se aplicará lo dispuesto a la resistencia de acción fiscalizadora tipificada en el Código Penal, ya es donde les comento.
Tuvimos un caso en donde pues, el contribuyente nunca presentó la información, se llevaron las diligencias, pero la SAT se abstuvo a presentar la denuncia penal porque la multa o la sanción que lograron o que iban a lograr por omisión de impuestos iba a ser más grande a la sanción o a la multa equivalente al 1%. Porque si imponían esta multa del 1% por resistencia a la acción fiscalizadora, el monto a pagar iban a ser como 15 millones, 15, 20 millones. Y resulta que llevando pues todas estas diligencias y pidiendo la información, pues lograron determinar una multa y un impuesto a pagar de 60 millones. Entonces, también la SAT pues, utiliza sus mecanismos para ver qué les conviene. Puede ser que sí se vayan a resistencia, puede ser que prefieran ajustar. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Prescripción de la acción fiscalizadora. O sea, también puedo yo alegar prescripción a la acción fiscalizadora. Hay una discusión muy frecuente acá. Y es que, por ejemplo, acá el artículo 47 del Código Tributario me indica que el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de la obligación tributaria, liquidar intereses y multas o exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o los responsables deberán quitarse dentro de los 4 años. Pero acá, ¿qué entendemos por verificaciones, ajustes o rectificaciones? No tenemos una amplitud de qué es verificaciones. O sea, la SAT me puede requerir información que han pasado 4 años. La SAT me puede dictar un expediente en el cual ya pasaron 4 años. Yo personalmente considero que sí. Lo que no puede hacer es ajustar. O sea, yo le podría dar la información parcial como pueda. La SAT me puede hacer requerimiento de información. Y la SAT podría alegar que sí, que procede a ajuste. Y yo le tendría que defender indicándolo que no, que ha pasado los 4 años. ¿Por qué? Porque verificaciones no está tan claro en cuanto a que solo pueda pedir información. O sea, pedir información sí podría, porque no está claro. Entonces yo pensaría que sí puede hacer, lo que no puede hacer es ajustarme. Entonces sí vale la pena tener esto en cuenta, porque puede ser que me pidan información de más de 4 años y yo no se los quiera dar y de repente viene resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a esta parte. ¿Cómo demostrar que ha colaborado con los requerimientos de la SAT para que no exista resistencia a la acción fiscalizadora? ¿Cómo vamos a demostrarlo? Pues cuando se entrega la información, tratar de dejarlo por escrito. Si yo le voy a entregar la información de la SAT, llevo mi salvoconducto, mi listado de qué le estoy entregando y qué le voy a presentar. ¿Por qué? Porque ese es mi respaldo de que yo, contribuyente, le di la información. Y si no se la di completa, indicarle, mire, esta información le entregué hoy y esta información se la voy a entregar a más tardar el día X o dentro de 3 días. Y eso yo demuestro que estoy pues colaborando con la información de la SAT, porque sí hemos visto muchas, o veíamos antes más que todo muchas multas y sanciones de resistencia a la acción fiscalizadora porque la información se había entregado parcial. Pero ahí para nosotros no hay una intención de no presentar la información, puede ser porque no te dio tiempo, por X y razones, pero debemos demostrarlo, porque si no, pues ¿cómo lo vamos a demostrar? Hay una salida que algunos contribuyentes han realizado cuando les generan esta multa a la resistencia a la acción fiscalizadora, esta multa del 1%. No es lo más recomendable, pero por ejemplo, me sancionan por resistencia a la acción fiscalizadora, que es una multa que vence el 1% de mis ingresos anteriores, y yo llevo mi proceso de defensa. Y hay una amnistía, y me acojo a la amnistía. El problema puede ser la reincidencia. Si hay reincidencia, pues ya se aplicará una doble sanción. Entonces, puede existir reincidencia. Entonces, lo que hemos recomendado en estos casos es que se acoja uno a la amnistía, se presente, pero se presente un memorial. O sea, yo desisto de mi defensa. ¿Y qué voy a colocar en mi desistimiento? Por economía procesal, por convenir a los intereses de mi representada o por convenir a mis intereses, desisto mi derecho de defensa para cogerme la amnistía, no obstante no estar de acuerdo con la multa por X y voy enlistando por qué no estoy de acuerdo. Presento mi desistimiento con esas condiciones y pues en alguna medida podría ser un documento de respaldo que yo me acogí a la amnistía no aceptando la justa.
sino que por economía procesal para liquidar el expediente. Entonces puede llegar a ser una oportunidad para pues pagar cero, no pagar nada prácticamente de multa por resistencia a la acción fiscal a 2 horas. Pero retomando el tema de qué modo demostrarlo, pues también tenemos que manifestarnos siempre en el acta sobre la información que nos entregó. Recordemos, siempre tenemos derecho a manifestarnos en el acta que se va a suscribir. Si yo no le entrego información al auditor, pues el auditor va a colocar acá y yo tengo un espacio para manifestarlo. Y es el famoso manifiesto que consignamos en el acta. Y ahí puedo decir yo por qué no cumplí, o por qué sí cumplí, o qué fue lo que pasó. Nos sucedió en muchas ocasiones, déjenme contarles, que el auditor, pues imagino que por presión, con tal de no devolver, esto fue en crédito fiscal, el auditor llegaba ya con acta de finalización de la auditoría porque no se le iba a entregar la información. Porque la información definitivamente era extensa y él creía que no se iba a cumplir con la información. Entonces él no iba a pedir la información parcial, él quería toda la información. Y resulta que sí, pues se le dio la información parcial, se empezó a elaborar un acta en donde decíamos qué estábamos entregando y qué íbamos a entregar en tal fecha, un acta notarial. Entonces, pues ellos también tenían su acta de la SAT, nosotros teníamos nuestra acta notarial, y pues llegó el supervisor y dijo, no, atiende la auditoría, no hay problema, aquí todos en paz, y se llevó a cabo la auditoría sin ningún problema. Entonces también puede llegar un auditor, el cual ya llega al tercer día y lleva de una vez ya en formato el acta donde no le traen ninguna información. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Pues contrarrestar esto que indica el auditor con un acta notarial integrando qué sí tengo y qué le voy a entregar tal día. Y con eso pues ya tenemos documentos de respaldo para si nos quieren resistencia a la acción fiscalizadora o bien si en alguna medida nos quieren por ahí denegar nuestra devolución, ¿verdad? Entonces tenemos documentos en los cuales podamos soportar nuestra información. Entonces acá puede ser ilegal el actor de la SAT, sí, pero yo también me tengo que defender y tengo que evaluar cómo defenderme. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Bueno, ya se los decía, cuando se considere conveniente fraccionar el acta notarial de la documentación que se entrega. Eso es importantísimo. Con un acta notarial ya los editores ya lo piensan 2 veces y ya mejor auditan. Entonces, vale la pena estar muy atentos a lo que el auditor de la SAT se manifieste. Hay algo importante. O sea, nosotros tenemos que sí estar muy al tanto de las auditorías y el auditor y la información. Yo sé que en alguna medida nos puede molestar, dar miedo estar platicando con el auditor de la SAT, pero de verdad son muy amistosos, no crean, la verdad es que gracias a Dios nosotros acá no hemos tenido inconvenientes, por más caras largas o por más duro que los veamos, son personas muy accesibles, son seres humanos también. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados cuando nos acercamos y estamos en constante plática con ellos para comentarles cómo opera la empresa, cómo se respalda, o bien si le hace falta información para aclarar sus dudas. Recordemos que ellos no están inmersos en la operación de mi empresa y van a generar muchas dudas. Yo tengo que estar muy al tanto de ellos para poderlos darles la información correcta y que ellos en ninguna ocasión vean que yo estoy resistente a darle información, que yo sí le estoy dando información. Entonces, aquí, si nosotros actuamos así, nunca nos van a poder decir que estamos resistentes a la acción fiscalizadora y el requerimiento de información va a ser atendido de la mejor manera. Bien, ¿y cómo atender un requerimiento de las en tiempos de pandemia? Yo sé que este era el tema. La verdad es que con lo que les he explicado pues es bastante sencillo. No requiere esencia. Desde nuestro punto de vista, tenemos que quitarnos el miedo de platicar con las personas de la SAT. Son pocas conclusiones porque todo lo hemos manifestado dentro del texto. Faltó tal vez diligencias para mejor resolver, pero eso ya va en un proceso de defensa, en una auditoría, perdón, en un proceso de defensa, en una audiencia, en un recurso de rogatoria, pero también en diligencias para mejor resolver, completamente están anuentes a ampliarnos el plazo. Recordemos que la ley nos dice que deben de evacuarse las diligencias dentro de 15 días o llevarse a cabo las diligencias dentro de 15 días, pero la SAT nos ha dado pues, 2 o 3 semanas para poder presentar la documentación y donde más hemos tenido plazos más amplios es cuando, ¿se recuerdan de los casos, los expedientes que se quemaron? Pues aquí la SAT nos está pidiendo toda la información, solicitudes, documentos, auditoría, acta,
Toda esta información nos las ha estado solicitando. Y como sí lleva tiempo volverles a mal el expediente, nos han dado 10 días y resulta que no nos da tiempo, nos dan otros 10 días y no nos vuelve a dar tiempo, nos dan otros 10 días, entonces han estado muy anuentes a darnos más casos. Les comento, o sea, de verdad no hay ningún inconveniente. Y audiencias orales, ahorita por el tema de la pandemia, pues no hemos conocido de ninguna, no nos han citado a audiencias orales, todo ha sido por medio de correo electrónico. Ha habido muy buena comunicación por medio de correo electrónico, la verdad que ha funcionado. No ha sido necesario estar asistiendo tanto a la SAT, ¿verdad? Para poder pedir o informar o incluso compartir criterios. Primero, pues lo que vamos a hacer al tener un requerimiento o algo por parte de la SAT es evaluar qué tipo de requerimiento es con base en lo antes expuesto. Si es una citación, si es un correo electrónico, si es una evacuación de audiencia, si es un requerimiento de información, o bien, pues, los requerimientos ya no serían, sino que serían procesos de defensa, tal vez diligencias, audiencia oral, pero de estas no podríamos hablar en una próxima oportunidad. Entonces voy a hablar qué tipo de requerimiento es. Ya si tengo plazo o no, pues recordemos que solo uno sí tengo una obligación con un plazo perentorio, porque es bastante corto, la verdad. Después, pues siempre va a haber una disposición de colaborar con el auditor. Entendamos que ellos cumplen una función fiscalizadora. Eso sí lo tenemos que tener claro. Ellos no están acá porque nos quieren estar molestando y nos quieren estar molestando. Resulta que, pues vimos en algunos casos en donde se presentaban agilizaciones para que nos devolvieran rápido, porque nos fueran a auditar rápido, pero ahora en tiempos de pandemia no querían que nos fueran a auditar. Y ellos tienen una obligación legal, aparte legal, judicial, porque les ordenan que deben de llevar la auditoría en cierto tiempo. Entonces tenemos que entender que su función fiscalizadora pues, va a ser requerir información y va a ser atenderlos. Pero, no obstante ello, han sido muy anuentes en dar una amplitud de más plazo y la información pues ya no era auditada de manera presencial o de campo, como se le llama, sino que era una auditoría de gabinete. Ellos recopilaban la información y se la llevaban a sus casas. Los procesos de auditoría sí son más largos, seguramente porque pues, en casa o fuera tengo muchas más dudas y la comunicación en correo electrónico llamada puede ser más larga, pero siempre llevaban a cabo la función fiscalizadora, se llevaba a cabo la auditoría y se cumplía con auditar. Déjenme comentarles que nosotros tenemos 3 auditorías en toque de queda cuando teníamos que entrar a las 4 de la casa. O sea, a pesar de que había, si se dan cuenta, los que no descansaron en estos tiempos de pandemia fue el sistema de salud y la SAT. La SAT no suspendió labores para nada, seguía trabajando normal. Recordemos que también de los impuestos vive el Estado. Y pues de los impuestos, en teoría, debía funcionar el sistema de salud, aparte de los préstamos, ¿verdad? Pero entendemos eso, que los impuestos pues siempre va a ser el, ¿sabes? De donde se nutre el Estado para poder funcionar, pues siempre van a estar. Y ellos no dejaron de trabajar. Entonces la auditoría se llevó a cabo, nos dieron los 3 días y los tiempos se acortaron porque pues nosotros podíamos por ahí trabajar de noche si en alguna medida la auditoría o el requerimiento de información se nos extendía, pero teníamos la limitante que nosotros a las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya teníamos que ir para la casa porque si no nos quedamos y pasamos nuestra noche ahí en tribunales. Entonces sí hubo un poquito de complicación, fueron 3 auditorías, pero las auditoras completamente anuentes a darnos más tiempo, nos comprendieron alguna información, no se les trasladó el día que llegaron, sino que en los 3, 4 días que estuvieron en la auditoría. Incluso hubo alguien, por eso les digo que no hay que tener miedo a los auditores, son muy accesibles. Un caso donde nos pidieron cerca de 300 documentos, era la muestra. Y al final, pues se dio cuenta que era demasiado y en la auditoría, pues nos redujo la información a que le presentamos 20 y algo, 29, creo yo. Entonces, de alguna manera, pero eso fue labor de estar atento a la información, a presentar la información, estar muy atento a cómo se desarrollaba. Entonces, estos requerimientos de información sí deben ser atendidos muy importantes. No podemos darle la información al auditor y ahí que mire cómo sale. No, tenemos que estar muy atentos a cómo atender. En caso de tener plazo legal y considerar que no se puede cumplir, hablar con el auditor y exponer los motivos. Ambos pueden llegar a un común acuerdo. Seguro, se los aseguro.
Y si no, pues llámenos. De verdad, si hay un requerimiento de información donde tengo 3 días para cumplir el plazo, platiquen con el auditor. Lleguen a un acuerdo. Hoy las auditorías no es aquello de que llegue el auditor a mi empresa y ahí lo pueda tener yo y le pueda dar información parcial. No. Hoy la información se la tengo que dar completa en cierto día. Y ya nos ponemos de acuerdo con el auditor qué día le voy a llevar la información o qué día es llegar a tocar. Entonces, sí pongámonos en común acuerdo con el auditor de modo de llegar a un común acuerdo. Ni mucho ni poco. ¿Verdad? Lo justo entre los dos puede llegar a un buen acuerdo para poder presentar información. En caso de tener plazo legal, o sea, hablamos por el que son temas de requerimientos por medio, citaciones, perdón, o correos electrónicos. Estos son los que no tienen plazo legal. Indicarle al funcionario de la universidad cuándo será atendido. No por fuerza tengo que atenderlo los días que ellos me dicen. Y planificarlo para cumplirlo con entregar la información. Porque tampoco le podía decir, mire, si lo presento en la semana siguiente. Y resulta que llegó la siguiente. Vamos a dar ahí unos minutos en lo que se retoma ahí la comunicación, el licenciado Canté. Perdón ahí por las fallas técnicas y ya no tardará él en retomar ahí la comunicación. Pero es importante ahí en los temas que él ha estado hablando, como les anticipaba en un principio. Estos temas son como que el día a día en las empresas. No hay empresa, tal vez habrán algunas en las que por algún tiempo no reciban algún requerimiento de información. Es nuestro pan diario, ¿verdad? Entonces es bueno saber si la notificación es por vía electrónica, por medio de un correo, si tenemos o no obligación de responder. Por ahí entre las preguntas hay una que se refiere a estos temas, ¿verdad? Cuando la notificación es por requerimiento, por vía correo electrónico y nos dan un plazo a partir de cuándo debemos contar ese plazo, ¿verdad? Porque está la fecha, se puede tomar ahí como referencia la fecha en que el funcionario de la SAT envió el correo, la fecha en que al funcionario de la SAT le aparece como recibido el correo, o bien se podría como que esperar como dar una respuesta, acá según la pregunta, ¿verdad? De como que uno confirma por medio de un correo la recepción del requerimiento de información. Entonces, en estos casos, la duda es a partir de cuándo empezamos a computar el plazo que nos da la SAT, ¿verdad? También adelantándome ahí a unas preguntas que están haciendo en temas de requerimientos de devolución de pagos en exceso, debemos estar muy atentos. Porque, por ejemplo, si yo hice una solicitud de devolución de pago en exceso de ISR del año 2017, pues es lógico que el requerimiento de información cuando lo reciba, ¿verdad?, tenga que ver con las operaciones realizadas en el 2017. Es lo normal, ¿verdad?, que el requerimiento de información se circunscriba a ese periodo, el 2017. Hay unas preguntas que han ingresado. Dice, ¿qué pasa cuando
el auditor extiende el requerimiento de información y quiere información de años previos, de años que del 2013, 2014, 2015, ¿verdad? Entonces acá debe verse el tema en primer lugar, de la prescripción, si esos periodos ya están prescritos, si hubo actos interruptivos. SAT tiene derecho a pedir información, más no a realizar ajustes porque esos periodos ya están prescritos. Pero ahí en el periodo de preguntas y respuestas ampliamos este tema. ¿Ya listo, Eder? Creo que ya me escuchan, Okay. ¿verdad? Sí. ¿Se logra la presentación? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Miren, uno se va a la oficina con tal de que todo salga perfectamente, pero siempre hay problemas que salen de nuestras manos con tal de darles un buen evento, pero lo importante es que ya regresamos y logramos conectarnos. Pues estaba en que caso de no tener plazo legal, indicarle al funcionario que de la SAT cuándo será atendido y planificárselo. Esto sí quisiera que lo resaltemos, porque la planificación de verdad ayuda mucho al cumplimiento de las obligaciones y cumplir con la entrega, ¿verdad? Porque tampoco le voy a decir, pues mire, se lo entrego dentro de 2 semanas, pero van 4 semanas y nunca le mandé la información. O sea, tenemos que tener palabra también, porque eso va muy de la mano con nuestra personalidad fiscal. En caso de negativa del auditor, de verdad lo dudo, esperaría que el auditor tenga esa anuencia a acceder a un plazo más amplio, plantear acción de amparo y solicitar se decrete el amparo provisional para suspender el requerimiento de información. O bien, alargar un poquito el plazo para poder documentar, ¿verdad? Esto siempre y cuando no haya yo presentado un amparo para agilizar mi solicitud, porque sería ilógico. Digamos que yo presento un amparo para agilizar y que me auditen. Y resulta que pues, no tengo tiempo para atender la auditoría y quiero plantear otro amparo para que no me auditen. O sea, ahí sí no hay nada de lógica y no estaríamos dentro de lo legal, digamos, porque seguramente el amparo va a ser declarado sin lugar porque yo estoy pidiendo que me auditen y resulta que ahora no quiero que me auditen. No, entonces, sí vale la pena estar claros en esa parte para poder actuar de una manera correcta y no pues tener la sorpresa de que el amparo provisional no se me decretó y resulta que sí tengo que atender la auditoría. Entonces, atentos a esto, ¿verdad? Hasta acá es la presentación, perdón por los inconvenientes en desconexión, pero son situaciones que en Guatemala creo que las vivimos día a día, el tema de la baja de internet, los cortes de luz, pero pues lo bueno es que regresamos para poder terminar acá con lo poco que faltaba. ¿Qué apoyo les podemos ofrecer dentro de nuestra organización? Pues la gestión oportuna, profesional y estratégica de sus procesos tributarios. Tenemos un equipo profesional que por un lado se dedica a constante actualización de criterios judiciales, un equipo de procuración que está en constante visita a los tribunales, esto a pesar que hay en alguna medida limitaciones para poder ingresar a tribunales, podemos apoyarles en estos servicios. Optimizar legalmente la carga tributaria, el tiempo de su personal y los recursos de su empresa, pues definitivamente son situaciones en las que se ayudarían mucho. Hoy en tiempos de pandemia, creo que lo que menos pueda pagar de impuestos será de gran ventaja. Optimizar el tiempo de su personal, básicamente es nosotros pues atender los requerimientos de la SAT para que su personal se enfoque en sí, en lo que fueron contratados, es generar utilidad a la empresa. Ayudamos a constituir sus empresas con todas las bases legales, ¿verdad? Creamos sociedades. Ante problemas de pago de impuestos por falta de liquidez, aplicamos estrategias legales para solventarlos o bien para evitar el pago inmediato. Tenemos formación y capacitación de su personal en la disciplina fiscal. Estamos por finalizar el tercer módulo de nuestro diplomado. Estamos viendo básicamente defensa fiscal en todas las fases, desde un simple requerimiento hasta un recurso de casación, inconstitucionalidad, de secciones de amparo. Y seleccionamos el mejor talento, siempre enfocado en el área de impuestos. Estos son servicios que les podemos ofrecer. Como han visto en nuestras redes sociales o por ahí en algunas publicaciones, pues estamos en el mes de nuestro aniversario. El
viernes estamos cumpliendo 47 años de existencia y de esfuerzo por parte del licenciado Orozco de constituir esta firma y este sueño. Por ahí lo vieron en un video. Entonces, queremos también, como estamos de aniversario, pues queremos ahí compartir con ustedes la felicidad de llegar a 47 años, ¿verdad? Entonces, publicamos ahí en redes sociales un sorteo en el cual pues tienen que saludar. Se publicó en Facebook un video del licenciado Orozco en cuando él nos cuenta toda su historia de cómo surgió la firma. Entonces, lo que pedimos es que lo saluden en ese video, en los comentarios, lo saluden en esos comentarios. Nos indiquen ahí por qué quisieran ganarse la beca, ¿verdad? Y nos sigan en otras redes sociales y nos manden el screenshot, ya sea por mensaje o dentro de los comentarios, de que nos siguen en otras redes sociales, aparte de Facebook, ¿verdad? Entonces, esperamos que participen. La verdad es que para nosotros es un agrado poder seguir con el diplomado. Créanme que hay muy buenos comentarios, hay mucha gente que ha desarrollado esta área fiscal, que por ahí tal vez no la quería haber desarrollado, porque seguro hablar de impuestos para algunos es aburrido. Pues nosotros tratamos de hacerlo de alguna forma interesante, con las experiencias, con problemas. Mañana tenemos sesión y les tenemos un ejercicio que seguramente van a estar ahí quebrándose un poquito la cabeza, porque no solo les damos la información, ahí sí que, como dice la Biblia, ¿verdad? También les enseñamos a pescar. Esa es la intención, que ustedes también creen esa personalidad fiscal y pues en algún momento forman parte de nuestro equipo, pues ya están capacitados, ¿verdad? Entonces, por favor, participen ahí en la página de Facebook, podrán encontrar esta información. Y bien, Lick, entramos a la fase de preguntas y respuestas. Yo creo, vi por ahí unas preguntas en el chat personal. A mí, sí, por el tema de la desconexión, se me fueron. Entonces, si alguien me hizo alguna pregunta en privado, por favor, vuélvanmela a lanzar, porque de verdad no me aparecen las preguntas, se me borraron todas las preguntas del chat. Yo tengo por acá ya algunas anotadas, sí, hay varias. Vamos a ver la forma de responderlas todas. Si no tuviéramos tiempo, ahí por medio de la información que recibimos por su inscripción, ahí podemos ahí utilizar ese medio para atender sus dudas. Una primera duda que nos consulta, perdón, que hacen es respecto a las notificaciones que hace la SAT por vía electrónica. Cuando se establece plazo, el plazo, la duda es a partir de cuándo se empezaría a contar, porque hay fecha de envío del correo, fecha de recepción. ¿Cuál debería ser ahí la fecha que se tomaría ahí como inicio del cómputo del plazo que da la SAT? Gracias, Lick. Si yo apliqué al sistema de notificación por correo electrónico, sería cuando yo lo leí. Seguramente la SAT, por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de entrar a una notificación, pero se debería computar al día siguiente que me aparece ahí un acceso al que me doy por notificado. Pero, por ejemplo, en el organismo judicial, ahí sí, cuando yo entro a la notificación y la empiezo a leer, ese es el clic automático donde ya me doy por notificado. Y ahí se genera la cédula de notificación. Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que genere, porque para poderme dar por notificado de alguna resolución, algún requerimiento de información oficial, ¿verdad? Y yo autoricé a que me notifiquen por chat, se me tiene que generar la cédula de notificación. Entonces, a partir de la cédula de notificación, yo veo qué día y a partir de ahí computo el plazo que tengo para presentar la información. Y esta pregunta la hizo Saúl Orozco, y la siguiente, la que respondiste, sí, la siguiente la hace María Elena Aguilar. Ella tiene duda con si puede o es correcto que el auditor de la SAT, cuando se le lleva toda la información a las instalaciones de la SAT, acá en la pregunta hace referencia a que son todas las facturas de ventas, de compras. ¿Es correcto que la información solicitada se quede en poder de la SAT? Me imagino que está preguntando más que todo si es original. Sí, en originales, yo lo voy a dejar originales, que hay casos donde sí nos han pedido que se les dejen los originales. Sí se debe firmar un salvoconducto o un salvaguarda o algo en donde
que conste que la información que le estoy entregando es original. Porque es mi información original, ¿no? Tengo que cuidarla y protegerla con todas las de ley, digamos. Entonces yo lo que haría, sí se la puedo dejar, pero sí que me firme una constancia que le estoy dejando la información. Perfecto. La siguiente pregunta la hace el licenciado Carlos Escobar. Dice que recibió un requerimiento de información para que la SAT revisara la base que utilizó la empresa para cálculo del ISO. Se atendió ese requerimiento de información, pero después llegó uno nuevo. En este nuevo requerimiento se pedía prácticamente una conciliación entre los ingresos que se tomaron como base para cálculo del ISO y los reportados en el IVA. La duda acá es si se debe del licenciado Escobar, si debe atender este requerimiento de información, el último. ¿Qué tal, Lick Escobar? Un gusto saludarlo. Mire, Lick, considerando que es un requerimiento de información no oficial, digamos, porque no es por medio de una notificación per se, tampoco hay obligación de atender todo lo que la SAT me indica. Podríamos contestar atentamente si usted no le quiere dar la información, que es información que no la puede trabajar porque en realidad no la tienen o no la quieren mostrar, y que en dado caso pues sea muy necesaria que se la hagan por un requerimiento oficial, ¿verdad? Eso sí, traería como consecuencia, pues, de alguna manera, alguna auditoría. Pero está en todo su derecho de que si no quiere presentar información, porque la tiene que trabajar, porque no siente que no le va a servir, pues podríamos decir que no la va a presentar, pero habría una consecuencia que posiblemente haya una fiscalización por parte de la SAT. Perfecto. Esta consulta la hacen por medio de Facebook. Dice así, es relacionada con los correos electrónicos donde se hacen requerimientos de información. Eric Martínez pregunta lo siguiente, dice, pero en los correos electrónicos ellos adjuntan en PDF la notificación del motivo de citación. De igual manera, por correo puedo justificar la reprogramación. Sí, por correo, exacto. Puede ser correo, puede ser llamada. Recomendamos, hoy por hoy, pues no están los auditores en las oficinas, por eso es que ha funcionado mucho el correo, pero si todo regresa a la normalidad, pues aparte del correo, recomendamos llamar a quien está citándonos y ponernos de acuerdo para, en conjunto, pues llegar a una fecha estimada, pero por correo puede ser la contestación. Al igual que como me notifican, puedo contestar. Perfecto. Una persona identificada como Calderón pide que se aclare, según él, que son días hábiles y días no calendario. No sé si escuchó bien él las palabras no calendario. Que debe ser el licenciado Ismael Calderón. Un gusto saludarlo, Lick. Pues los días hábiles son los días que la SAT está abierto al público. Por ejemplo, la otra semana tenemos el martes, que es un día no hábil, que es un asueto a nivel nacional. Ese no será considerado como día hábil. Entonces, el ISR pues vence el 14, pero si venciera el 15, se correría el día siguiente hábil. Entonces, los días hábiles son generalmente de lunes a viernes, y los asuetos que por ley específica o ley general pues se apliquen de manera general a todo el territorio de Guatemala. Ahora, los días calendario, esto se aplica en temas constitucionales, ya en acciones de amparo, en inconstitucionalidades, en temas de elecciones. Eso quiere decir que aquí no hay días hábiles y no hábiles, aquí todos los días son hábiles y todas horas. O sea, si a mí me dicen 3 días, son 3 días, y si yo es viernes, pues tengo que evacuar el domingo, así lo tengo que hacer. Por eso hay juzgados de turno o recepción de documentos de turno, en donde si un día a las 12 de la noche pues voy a presentar mi evacuación de una vista, pues está abierto al público. En una oportunidad nos tocó que presentar un 24 de diciembre a las 8 de la noche una vista. La habían programado para las 11, pero pues tuvimos que asistir el 24 de diciembre a las 8 de la noche a presentar una vista. Entonces ahí no hay asuetos. Aquí, días calendario, todos los días y horas son hábiles.
Perfecto. Esta otra pregunta es de Mónica Mendizábal. Ella tiene ahí varias preguntas, pero una de ellas hacen referencia a solicitudes de devolución de pagos en exceso. Indica que derivado de esas solicitudes se recibió un requerimiento de información, pero además de información correspondiente al periodo por el cual se generó el pago en exceso, también están pidiendo documentos, información de periodos anteriores y dice, según la pregunta, que son 4 años de periodos anteriores. La duda es si esto es correcto. También en algunos casos dan 3 días para atender estos nuevos requerimientos. ¿Cuál es tu comentario respecto a este tema? Gracias, Alic. En primer lugar, tendría que ser por medio de una notificación oficial. O sea, si me van a pedir más información, tendría que ser, digamos, si es información como seguramente debe ser por un tema de integración de los créditos fiscales que tienen. Seguramente por eso han de estar solicitando información de años anteriores para validar el crédito fiscal que arrastra. Pero si yo no deseo dárselas, lo que le puedo contestar es que me haga el requerimiento por medio de un requerimiento de información, me lo notifique formalmente y que me exprese de manera escrita qué es lo que necesita para estar claro. En esta auditoría, de manera verbal, no lo podrían solicitar. Si deciden no hacerlo, pues está en todo ese derecho porque el alcance de la auditoría es para X años. Años atrás tendrían que hacer un requerimiento adicional, pero debería ser, si usted no quiere dar la información, por un requerimiento pues, formalmente notificado. Y siempre relacionado con esta pregunta, siempre pregunta Mónica, si por periodos prescritos la SAT puede hacer ajustes. Que puede, que procedan es distinto. La SAT siempre va a intentar y no quisiera decirlo así, pero la SAT se podría aprovechar del desconocimiento de la gente. Y seguramente si a mí me llega un ajuste en donde la SAT me indica que debo un impuesto y si no pago, pues seguramente iría por un tipo activo, un embargo de cuentas, y todas las consecuencias que lleva el no presentar mi defensa, pues lo que voy a preferir es pagar. Y sí me he enterado de clientes que han pagado a pesar de que el proceso ya está prescrito. ¿Qué es lo que va a pasar? Me van a auditar y la SAT lo que me va a notificar es una audiencia. Y en la audiencia me va a decir, miren, señores, ustedes tienen este ajuste. Y me tocaría a mí, al evacuar la audiencia, plantear mi argumento de prescripción para que el ajuste sea desvanecido. Seguramente al momento de resolverse, tenemos que pelear, ya sea a nivel tributa, si aún la SAT insiste en que el caso no está prescrito, porque nos ha tocado casos donde han declarado nulidad y la nulidad pues lo que conlleva es que todas las actuaciones que se llevaron anteriormente sean por no válidas y los casos ya están prescritos y la SAT ha indicado que no, que la resolución que anula e interrumpe la prescripción, lo cual no estoy de acuerdo. Entonces sí nos ha tocado que estar defendiendo. Creo que lo que le recomendaría es, si hay una audiencia, defenderse. Y seguramente no es desearles mala suerte, pero porque la SAT generalmente ajusta por medio de una audiencia y confirma, si es cuestión de derecho, no va a cambiar su criterio, entonces nos va a tocar que ir a un recurso revocatorio. Y en revocatoria, pues sí, generalmente son desvanecidos de estos ajustes. Perfecto, gracias Eder. Por medio de Facebook nos hacen esta otra pregunta. Alfonso Hernández dice, una entidad fue notificada para presentar información contable. Sin embargo, la entidad sufrió robo de papelería. ¿Qué procede? Solo ahí para anticiparme, Eder en su exposición habló de un plazo de 3 meses que hay para rehacer registros contables. En la base legal es el artículo 112A del Código Tributario. Solo ahí anticipándome a respuesta, solo hay requisitos o circunstancias especiales por las cuales el Código Tributario da ese chance a rehacer la contabilidad.
Por favor, Recomendaría pues, presentar la denuncia respectiva si fue por robo. Recuerdo que antes, si es robo de facturas de las cuales tengo que emitir, no creo porque generalmente han de ser Gefas y Opel, pero antes se hacía una publicación en prensa para avisar que esas facturas se habían extraviado para que no fueran utilizadas. Pero hoy por hoy, como la mayoría es electrónico, lo que recomendaría es presentar la denuncia ante el Ministerio Público, tratar de detallar lo más posible qué información fue la que se robaron. Y con esto, pues a partir de ahí, yo tengo ya 3 meses, como dice Luis Rodríguez, para hacer mis libros de contabilidad y toda mi información. Definitivamente va a ser difícil, porque tengo que pedir todos los libros de todas las facturas de compras a mis proveedores. Ahí sí que nos tocaría hacer clarito que no nos llegue la auditoría. Una de las ventajas de FEO es que pues ya no va a ser necesario estar pidiendo certificaciones a los proveedores. Entonces la creación de la contabilidad o rehacer la contabilidad va a ser mucho más fácil porque solo descargo todas las facturas emitidas y recibidas y pues ya casi que tengo el libro de compras y ventas y por ahí la información de estados de resultados, pero tendrían que presentar su denuncia en el Ministerio Público. perfecto. Esta otra pregunta dice así, cuando interviene un juez y se paga multa del 1%, esto es por resistencia a la acción fiscalizadora. Dice, ¿qué procede con los ajustes que ha determinado el fisco? Recordemos que la multa es una cosa y los ajustes de impuestos son pues, otro asunto. Entonces se tendría que discutir por separado o dentro del mismo expediente, dependiendo cómo lo notifiquen, la defensa de cada uno. Generalmente, si es por ajuste, por falta de información, es documentarlo. Y la resistencia a la acción fiscalizadora, pues sí recomendaría en alguna medida tratar de documentar los hechos para demostrar que no hubo resistencia a la acción fiscalizadora o si sí hubo, pues defenderlo hasta que haya una amnistía y se acoja una amnistía para pagar. Pues dependerá de la amnistía, si es el 100% de la multa, pues pagarían cero. Y si pues solo hay una rebaja del 95 o 5%, ya dependerá de cómo salga la amnistía. Pero se tendría que llevar procesos o defensa por cada situación distinta, multa y ajustes. La otra pregunta la hace Jennifer Pérez y está siempre relacionada con la resistencia a la acción fiscalizadora. Le pregunta a ella, ¿la sanción por resistencia se puede defender por la vía administrativa o contencioso? Ya que si uno cumple, dice acá, pero yo entendería que tal vez si uno no cumple, el auditor traslada la infracción a un juez del ramo penal. No sé, para confirmar si esto es correcto, me imagino que esa era la duda o consulta. Claro, hay dos situaciones. Recordemos que una es lo administrativo y uno es lo penal. Si a mí me están sancionando por lo administrativo y llego a la contencioso, no me podrían sancionar por lo penal. Ya nos fuimos por la vía administrativa. Generalmente va a haber una sanción de resistencia a la acción fiscalizadora en el ámbito penal cuando hayan medidas de urgencia que hayan sido detectadas y que el auditor, pues, el contribuyente definitivamente no quiso mostrar información. Pero si a mí me encontraron, yo les di parcialmente la información, seguramente se va a ir por la fase administrativa. Entonces, por la administrativa nos vamos hasta contencioso, casación. Lo penal, pues sí tendríamos que llevarlo por lo penal y recordemos que el hecho de pagar la sanción en lo penal no nos exime la responsabilidad penal que se derive del acto ilícito o del delito que se tipifique. Ok. Y tema de resistencia, dicen, generó muchas dudas. Pregunta acá Mónica Mendizábal si el hecho de proporcionar la información de forma parcial puede considerarse resistencia a la acción fiscalizadora. Por parte del funcionario o de algunos funcionarios de la SAT, sí han considerado que hay resistencia a la acción fiscalizadora. Pero es que insisto en recomendarles que
Si no le entregué completa la información, explicarle por medio escrito. Generalmente tenemos el correo del editor. ¿Cuándo le voy a completar la información? ¿O por qué motivo no se la ha completado? Eso nos salva en gran medida de que no hay resistencia de elección fiscalizadora. Por ejemplo, resulta que le tengo que documentar. Generalmente me piden que haga integraciones. Yo le conseguí la información documental física. Lo que no he hecho son las integraciones. Entonces yo le podría decir, mire, la integración me está llevando tiempo realizarla por el volumen de información, la cual estimo entregársela dentro de 2 días. Pero aquí está la información física y con eso ya cumplieron. O bien, por ejemplo, mire, pues no sé qué pasó en mis archivos, esta factura no la encuentro, la voy a seguir buscando y se la entrego cuando la encuentre. Siempre vale la pena pues explicar y darle claridad al auditor que uno está colaborando y está actuando, porque pueden existir auditores que piensen que no se está buscando la información. ¿Por qué? Porque me miran cómodamente a mi ventana, porque no estoy viendo nada de la auditoría, porque tengo otro grupo viendo la auditoría. Entonces vale la pena constantemente retroalimentar al auditor que sí se está buscando la información, o que sí se va a ubicar, o que si no la encontré, pues definitivamente no la encontré. Y de decirle que lo que voy a hacer es pedirle, por ejemplo, a mi proveedor que me entregue una factura certificada para poderse respaldar, porque no la encontré. Pues hay muchas, la verdad es que, de verdad, atender a una auditoría tiene muchas oportunidades, muchas ventanas de oportunidad para poder evitar incurrir en resistencia a la elección fiscalizadora. Perfecto. Todavía hay varias preguntas, pero vamos a ver Yo si solo voy a esta ya... contestar, solo permítanme, voy a contestar una que me hicieron en privado, que me dice Jennifer, si puedo ampliar un poquito sobre las consecuencias que tienen los contribuyentes al no cumplir con requerimientos de información. Pueden ser 2, dependerá de qué es lo que se esté tramitando. Si yo estoy tramitando un reclamo de crédito fiscal, seguramente lo que vendrá a no cumplir la información es una negativa de mi solicitud, o sea, no procede mi devolución. Entonces, seguramente ahí lo que me va a tocar es presentar mi recurso revocatorio. Como en revocatorio no puedo presentar pruebas, pues no voy a poder aportar las pruebas. Entonces, voy a tener que volver a plantear mi solicitud. Entonces, esa sería una consecuencia. Y la otra, pues puede ser resistencia a la elección fiscal, de lo que estamos hablando ampliamente, creo yo. Se nos fue. Si quieren. Perdón, ya ¿Listo? estoy. Hacen acá otra pregunta. Dice, el 20 de abril me enviaron un correo de requerimiento de información y llamé y no estaba ese día la persona de la SAT y luego procedí a enviarle un correo el día de hoy y no me ha respondido. Eso me dijeron que no atendían en las instalaciones por el COVID. ¿Qué debo de hacer en este caso? Ya tiene un documento o un documento de prueba que es el correo. Vale la pena recalcar y hacer énfasis en enviar otro correo en que está atenta, que ya se tiene la información y que se está atento a coordinar la entrega de la misma. Con eso ya tendríamos un documento que estamos colaborando. Entonces ya tengo una licenciada, ya tengo la información y manifestarle lo que sucedió. Me han indicado que en las oficinas no están atendiendo, entonces quedo atento o atenta, escuché que le tienen la pregunta, a ponernos de acuerdo para poder entregar la información y con eso pues estamos respaldándonos. Perfecto. Esta consulta yo creo que les pudo haber ocurrido a muchas empresas. Dice, realizamos un convenio de pago de ISO con SAT, pero por temas de coronavirus no pudimos cumplir con los pagos. Ahora SAT nos está pidiendo que realicemos los pagos. De lo contrario, dicen que nos iniciarán una demanda por la vía económica coactiva. ¿Qué procedería al momento de iniciar la demanda? Económico coactivo. Recordemos que en el económico coactivo el mayor riesgo es embargo de cuentas y arreglo al representante legal. Entonces, sí es un tema muy delicado porque la SAT sí tiene esa facultad, porque es un título de crédito, digamos, el reconocimiento
unilateral de deuda que se firmó, entonces la SAT sí tiene esa facultad de poder ir a lo económico colectivo. Lo bueno, o lo que yo veo que me ha pasado es que se han comunicado con ustedes para informarles previo a plantear el económico colectivo. Creo que esa es una intención o algo que la SAT no quiere de una vez irse a lo económico colectivo. Entonces, primeramente, pues estas proyecciones, si se puede o no pagar, pedirle un poquito de, si determino que puedo pagar, pues pedirle un poquito de tiempo al funcionario de la SAT indicando cuándo pienso pagar o cuándo estoy estimando pagar para evitar el económico colectivo. Creo que esa es la única forma. Ahora en económico colectivo, pues defenderse y estar anuente a que voy a tener embargo de cuentas, que va a afectar mi operación y que posiblemente el representante legal vaya a tener arraigo para de una manera coercitiva, pues obligar al contribuyente a pagar. Y recuerden algo importante, que el incumplimiento de las cuotas pues da el derecho al fisco a que se reclame el impuesto completo o el saldo deudado. Entonces, ojo con eso. Perfecto. Por tiempo, hemos cumplido con los 30 minutos que habíamos contemplado para preguntas y respuestas. Nos quedaron ahí otras pendientes de responder, como indiqué en un principio. Si tenemos ahí la información de teléfono, correo electrónico, pues vamos a estar ahí respondiéndolas por esa vía. La intención es que como firma les demos ahí el apoyo. Esa es nuestra intención con estos webinars, trasladar nuestros conocimientos, experiencias y en donde sea posible, pues ya auxiliarles, apoyarles como una firma profesional para donde estén sucediendo situaciones particulares, ¿verdad? Se haga valer los derechos de los contribuyentes. Vamos a compartir. Esta sesión fue grabada. Vamos a las personas ahí que nos lo soliciten, pues vamos a estar ahí enviando ahí la grabación de este webinar. También otras personas se están preguntando por la fecha del sorteo de la beca. Va a ser el viernes de la presente semana. Ese día damos ahí a conocer en nuestras redes, Facebook principalmente, porque esa fue la vía para la realización del sorteo. Vamos a dar a conocer ahí quién es el ganador. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor, Eder. Bueno, ya terminamos con el tema preguntas. Pues para mí ha sido un gusto. Déjame despedirme Claro. Ya le dejo una sola palabra. Pues para mí ha sido un gusto poderles compartir un poquito de las experiencias que hemos tenido acá en la firma, ver un poquito de las bases legales y recomendarles, pues definitivamente el tema de la personalidad fiscal vale la pena, pues siempre estudiar lo que es impuestos y tener personalidad. Nunca llegar a una actitud de choque, sino que siempre abiertos a nuevos criterios. Al final, el que se enoja pierde, digamos. Entonces, sí, siempre les recomiendo estar de una manera atenta ante la SAT, porque ellos también nos están atendiendo atentamente. Y pues cuando quieran hablar de impuestos, pues yo estoy en materia dispuesta. Así que para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias. Por favor, la intención de trasladarles esta encuesta es evaluar el grado de satisfacción del contenido trasladado el día de hoy, de la exposición. Eso nos sirve a nosotros bastante para ir mejorando en estos eventos, en la realización de esos eventos. Por favor, ahí por medio de sus dispositivos, celular o algún otro medio, pueden entrar, leer este código QR e ingresar a la encuesta de satisfacción. Vamos a dar ahí un par de minutos para el que lo haga en este momento, ya que la experiencia nos dice, ¿verdad?, que si lo dejamos ahí pendiente, puede hacer que esto no ocurra. Vamos a dar ahí unos minutos para que ustedes, como repito, ¿verdad?, nos colaboren con responder esta encuesta y ya luego vamos ahí a dar ya cierre a este webinar.
Ven, ahí les voy a anunciar ahí qué tenemos programado para este mes, el 24 de septiembre puntualmente. Excelente, Julio Paz, gracias ahí por responder la encuesta. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Eder. Muy bien. Además ahí del agradecimiento que dio Eder Cantén por su asistencia y participación, pues nuevamente nos satisface el hecho que nos hayan acompañado en este webinar. Como les indicaba, nuestra intención es aportar por este medio a la resolución de dudas, consultas. Creo que con la exposición de Eder Cantén, pues es un material o elementos ahí suficientes que pueden tener ustedes en sus empresas para tratar de forma adecuada cualquier requerimiento que haga la administración tributaria. Y como les anticipaba, ¿verdad? Los esperamos en nuestro próximo webinar programado para el jueves 24 de septiembre. Este mes, en este webinar, vamos a conversar sobre el régimen especial de devolución de crédito fiscal, algo que a finales del año generó mucha expectativa, y la intención es ver cuál es la situación actual de este nuevo régimen de devolución de crédito fiscal, si conviene o no conviene usarla, porque en papel pues tiene muchos beneficios para las empresas la utilización de este régimen de devolución, pero hay que tener ahí conocimiento de qué es lo que está haciendo ahora la SAT para acceder a la devolución por medio de esta nueva opción. Considero que será de mucho interés para todos. Muy bien, muchas gracias por su atención y asistencia. Que tengan una excelente tarde.